Bueno, vamos a comenzar con la prédica y el título de la prédica de hoy es Cuidado con lo que hablas. Bueno, Santiago lo hemos venido estudiando y él está dándole como una serie de correcciones y pautas a la iglesia. Y ya venimos con algunas correcciones que él nos ha venido dando. Hey, cuidado con las obras. Ustedes tienen que, para demostrarme que tienen fe, hay que haber obras. Y hoy venimos con otra que es, cuidado con lo que hablas. Bueno, ¿qué sucede? El ser humano se diferencia de todas las especies porque el Señor nos dio el habla. Se dice que hay otras especies que pueden comunicarse, ¿no? Dicen que los delfines tienen un lenguaje que es más complejo. Algunos simios tienen un lenguaje también que es un poco más complejo, pero el Señor nos dotó a nosotros de un lenguaje mucho más complejo, con el que nosotros podemos expresar incluso ideas que de otra manera, si el Señor no nos da el lenguaje, no podemos llegar a expresar. Y entonces la palabra es muy poderosa. Les voy a dar un simple ejemplo. Nada más piensen en esto. El día de ayer yo me comí la carne, una carne deliciosa, una carne exquisita. Tenía la textura que se me hace agua la boca. Tenía ese sabor como ahumado. Era una carne al carbón. Espero que hayan almorzado. Era deliciosa. La mejor carne que yo he probado en toda mi vida. Cuando yo les hablo de esa manera, inmediatamente en sus neuronas está comprobado que se están activando las neuronas que se activan cuando ustedes están comiendo carne. Así es de poderosa la palabra y está comprobado por los científicos. Nada más el hecho de que se mencione, que ustedes lo escuchen, ya está haciendo allá cosas en nuestra cabeza. Y la palabra, como les decía, es también un don que el Señor solamente nos dio a nosotros. En el libro de Proverbios, en el capítulo 18 y en el versículo 21 dice la palabra del Señor. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Ahora sí vamos en materia, lo que nos quiere decir Santiago. En el capítulo 3, el versículo 1 y 2 dice: Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Bueno, ¿qué pasaba en aquella época? En aquella época la iglesia tenía un problema porque había mucha gente que hablaba mucho y comenzaba a decir cosas porque ellos sentían que era lo correcto. Y eso le estaba haciendo daño a la iglesia porque algunos estaban siguiendo como las enseñanzas, lo que me decía el uno, el consejo del uno y el consejo del otro, y la iglesia cuando entra en eso puede entrar como en grupos, comienza a separarse por más de que haya una cabeza, y muchos comenzaban como a hacer sus grupos, digamos, porque supuestamente había alguien que comenzaba a decir algo que supuestamente estaba correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que nosotros a veces incluso aconsejamos puede traer
bendición a una vida o puede traer también consecuencias. Les voy a contar una pequeña historia. Había una vez una señora que tenía un niño de brazos. Y esa señora que tenía un niño vivía por allá en Siberia, en esos países donde el frío mata. Aquí hace frío, pero es pasable. Pero en esos países el frío mata. Entonces, ¿qué sucede? Esa señora se subió al tren y estaba preocupada porque era la primera vez que subía a un tren. Allá había un señor, bueno, que estaba al lado de ella y la notaba como muy preocupada, como estresada. Y entonces el Señor le preguntó, ¿pero qué es lo que pasa contigo? Y ella le comentó, no, es que es la primera vez que yo tomo esta ruta de tren y yo me tengo que bajar en el pueblo siguiente. Y él era un señor que ya había cogido esa ruta, que supuestamente se la conocía, y llegó y le dijo, no se preocupe, que cuando lleguemos a la ciudad y usted se tiene que bajar, yo le aviso, y usted se baja. Entonces ella dijo, súper bien, ya menos mal me senté al lado del Señor. Listo. Entonces llegaron, el tren hizo la parada, el señor que iba al lado le dijo, señora, mi señora, ya llegamos a la parada de su ciudad, si quiere ya se puede bajar. Entonces la señora confiadamente llegó y se bajó del tren. De repente, el tren volvió a parar, pero el tiempo que pasó era muy poco, porque él había ya tomado esa ruta y se dio cuenta, pero ¿por qué el tren? Entonces él le preguntó, ¿pero qué pasó? ¿Y por qué el tren por qué volvió a parar? Entonces el ayudante del tren llegó y le dijo, mire, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros tuvimos un desperfecto mecánico y tuvimos que parar. Ahora ya llegamos a la ciudad. Entonces el tipo dijo, ¡ay! Yo le dije a la señora que bajara. Se asustó. Él no lo hizo de mala intención. ¿Qué pasó? Al siguiente día vieron en las noticias que una señora con un niño en brazos murieron en el frío. Él no tenía intenciones malas, pero él creyó que era correcto. Entonces, la iglesia en ese entonces tenía un problema similar, porque había personas que en su parecer estaban haciendo las cosas bien, pero estaban llegando a la iglesia por caminos que no eran. ¿Cierto? Ahí en el capítulo 3 de Santiago, en el versículo 3 y 5, dice la palabra de Dios. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Bueno, la lengua tiene cosas positivas también. No todo es así como negativo. Aquí el Señor lo dice. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes conocen a Martin Luther King. Me imagino que han escuchado de él. Bueno, él fue el líder por el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Y hay un discurso extraordinario, y ese discurso se llama Yo tengo un sueño. Y él lo pronunció allá después de una caminata muy larga, ¿cierto? Era el punto culminante. Y hay un pequeño fragmento que les voy a decir, y dice aquí, sueño que mis 4 hijos vivirán un día en una nación donde serán juzgados no por el color de su piel, sino por el temple de su carácter. Otro ejemplo de un gran discurso fue el que hizo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. En el Mateo, en capítulo 5, versículos 3 y 5 dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu,
y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes. Cuando el Señor dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados, mi hermano, eso es hermoso. Te está dando una garantía, ¿sí? Dios te está dando una garantía. Y hay fragmentos en la palabra de Dios que ustedes van a coger cada uno como suyos. Y si no los tienen, les aconsejo que los cojan. Porque esas cosas van a ser como columnas o anclas que les van a ayudar. Y esa palabra la dijo Dios para ustedes y para mí, ¿cierto? Es un regalo que Dios nos dio para fortalecernos, porque la diferencia entre estar en el piso y la diferencia entre lograr algo es una palabra de Dios. Y Dios nos da eso. En Santiago 3:6 dice la palabra de Dios: así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Bueno, ¿qué pasa? La lengua es una herramienta, ya lo hemos visto. Entonces puede ser una herramienta muy positiva o puede ser la peor. Y para un ejemplo, vamos a ver aquí en el libro de Génesis. Tal vez una de las palabras que más daño le ha hecho a la humanidad, si no es que la más. Génesis, capítulo 3, del 1 al 4, dice la palabra de Dios: la serpiente era el más astuto animal de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ella le respondió: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos es permitido comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué hizo esa palabra? Implantar una mentira. Una mentira. A veces nosotros cuando estamos pequeños, los papás nos pueden decir una palabra y esa palabra los puede perseguir el resto de sus vidas. Y es una palabra. Alguno le puede decir: eres un campeón. Y entonces ese niño se va a criar con esa mentalidad: soy un campeón. O puede ser que el papá de pronto no sea tan sabio y le diga: usted sí es bruto. Eso lo va a perseguir a ese niño. La palabra tiene ese poder y es también como una especie de semilla. Cuando es de bendición es maravillosa, pero cuando es guiada por, aquí lo dice Santiago, cuando es guiada por el infierno, eso es como una bomba. Si ustedes recuerdan el holocausto judío que sufrió el pueblo de Israel en Europa, todo sucedió por una mentira. Resulta que había digamos el padre moderno del marketing, era Goebbels. Goebbels era un nazi.
Y él tenía un dicho: una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser posible que un pueblo, toda una nación, comience a matar a la gente judía? ¿Cómo puede llegar eso a suceder? O sea, ustedes se imaginan que en su país lleguen y digan, de aquí en adelante, bueno, aquí en Australia, de aquí en adelante vamos a matar a todos los colombianos. Todo colombiano que llegue toca matarlo porque eso es la plaga. Y nosotros, pero nosotros ¿qué? Nosotros venimos a trabajar, tenemos nuestros sueños, queremos salir adelante. ¿No? Y hay alguien que comienza a decir y sale por las noticias y sale por un lado y sale por el otro y llega y dice, los colombianos son una plaga, ellos no tienen que estar acá, ellos se tienen que ir, es por culpa de ellos que tenemos déficits, bueno, tenemos problemas económicos, que no hay vivienda, es por ellos, es por los colombianos. Y se lo repiten y se lo repiten y se lo repiten. ¿Qué pasó? Ellos se lo terminaron creyendo. Y terminaron odiando a los judíos. Y después de odiarlos, los comenzaron a matar. Es lo mismo. Es una mentira implantada. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, del 7 al 12, dice la palabra del Dios. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Entonces, qué pena. A veces, ¿qué sucede? Aquí el Señor llega y por medio de Santiago nos dice, tengan cuidado con esa lengüita, tengan cuidado con esa boca. Porque esa misma boca que ustedes tienen está alabando a Dios, pero a veces está diciendo mentiras. A veces está maldiciendo. Y a veces está diciendo las cosas que no le agradan a Dios. Y a veces están hablando de mala forma. Y a veces le está haciendo daño a otros y no se da cuenta. Para que entendamos mejor qué les estoy diciendo, vamos a leer una historia. Esta es la historia, es una historia muy chévere. En el libro de Números, vamos a leer la palabra, Números capítulo 14. Y vamos a estar leyendo versículo 5 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no tomen al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Sin embargo, lástima, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán. Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos, negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Bueno,
Esa historia es trágica, porque todo eso ocurrió cuando Moisés mandó a los 2 espías para que exploraran la tierra. Resulta y pasa que hagan de cuenta de que ellos ya iban a entrar a la tierra prometida. Justo antes de poder entrar a la tierra prometida, pues Moisés mandó a 2 espías. Ellos llegaron, vieron que la tierra era maravillosa, incluso traían racimos de uvas, traían pruebas que era una tierra fértil, era una tierra excelente, era productiva, tenía ríos, era rica, era una tierra rica. Así como el Señor les había dicho, era una tierra que fluye leche y miel. Y el Señor les había prometido que se las iba a entregar. ¿Qué pasó? Llegaron ellos con el reporte al pueblo y le dijeron, esa tierra es muy buena, esa tierra es excelente, tiene frutos espectaculares, pero ¿qué sucede? Allá hay unos pueblos y hay unas naciones que son poderosas, incluso hay gigantes. Y nosotros somos tan pequeños que somos como unos insectos en comparación de ellos. Entonces, Josué y Caleb dijeron, hey, alto. O sea, un momento, es cierto, todo lo que ustedes dicen es cierto, pero recuerden que tenemos una promesa de parte de Dios. Y que nosotros tenemos a Dios, pero ellos no tienen a nuestro Dios. Y nosotros vamos a poder vencerlos a ellos, porque Dios va a estar con nosotros. ¿Qué pasó? El pueblo, por eso dicen, amenazó con apedrear a Josué y a Caleb. En ese instante que eso sucede, la presencia de Dios estuvo ahí, cayó, porque ya Dios se disgustó, dijo, ya, o sea, con Dios sucede algo, Él es grande en misericordia, pero su paciencia tiene límites también. Y ellos ya habían ofendido a Dios continuamente. Ellos ya lo habían ofendido. Y ya llegó el punto en que, y estaban ya por entrar, o sea, estaban justo para poder pasar. Ya Dios dice, ya basta. Hasta aquí, ya no los puedo soportar. No puedo soportar esa manera como ustedes hablan. No puedo soportar la manera como ustedes piensan. Ya no puedo soportar eso, porque ustedes no me creen a mí. De aquí en adelante, voy a matarlos a todos y a usted solo, Moisés, de usted voy a levantar una nación. Al final de esta historia, la final de esta historia es tremenda, porque lo que hace Dios es que Él dice, Moisés ruega por el pueblo. Dice, Señor, por favor, no puede ser posible. ¿Qué dirán los egipcios? Este es tu pueblo, no nos puedes destruir acá. Entonces Dios dice, está bien, yo los voy a perdonar. Pero ninguno de esta generación, ninguno de estos israelitas que está acá y que ninguno va a pasar a la tierra prometida. Serán sus hijos, pero todos ellos se van a morir. Y así fue. Pasaron 40 años de un pueblo que estaba a la puerta de la bendición. O sea, es que imagínense, es como si les dijeran a ustedes, el gobierno, el Señor les dice, les voy a dar residencia a los que dentro de un mes me hagan la solicitud. Pero en la solicitud yo voy a pedirles unos requerimientos que me van a cumplir en el camino, pero ya tienen la residencia. Imagínense eso. Y entonces, ustedes llegan y comienzan a pensar, pero no, es que ahí están pidiendo como unos requerimientos que vamos a tener después, eso ya no vamos a ser capaces, eso está muy pesado de hacer, el inglés está muy está difícil,
Pero el Señor les dice, pero ya tienen la residencia. Si ustedes lo hacen con el hecho que lo hagan, lo van a poder hacer. Van a tener que lucharlo, pero ya la van a tener. Y entonces arrepentirse y no hacerlo. Siendo que el hecho de que el Señor les dijo, háganlo, ya ustedes son residentes. Solamente que en el transcurso van a tener que hacer unas cosas, pero ya tienen residencia. Sí, no sé si me entienden. Ya la tienen, solamente que en ese proceso van a tener que ir haciendo, pero ya la tienen. Y aún ni así, la gente se atrevía a hacerla. Porque en el proceso decía, ese proceso está muy largo. Pero ya eres residente, o sea, ya tienes derechos de residente. No, ellos estaban por la misma. Pero es que ya estamos cruzando, o sea, ya estamos a puertas. Y el Señor llegó y les dijo, ya no puedo más con ustedes. Y ahora de castigo, ustedes no van a ser residentes. Van a ser residentes, pero sus hijos, pero ustedes no me van a ser residentes. ¿Es justo o no es justo? Porque ahí lo que quería Dios era que el pueblo le creyera. En la palabra de Dios dice que lo que habla el corazón, me adelanté, lo que habla la boca es lo que está en nuestro corazón. Lo que el pueblo de Israel le expresó a Dios en ese momento, les salió. No lo pudieron ocultar, no pudieron decir yo me quedo callado. Yo digo, si el pueblo por lo menos no crean, pero quédense callados. Listo, el Señor, bueno, por lo menos. Pero no, tuvieron que hablar, porque lo tenían acá. Es como, hay una frase que dice, lo tengo entre el pecho y la espalda. Tengo que hablarlo. Pues ellos no se aguantaron y hablaron. Lo que tenían por dentro, ya no lo pudieron soportar y dijeron, no vamos a poder. Miren, si ellos por lo menos hubieran quedado callados, hubieran poseído la tierra ellos. Esa promesa era para ellos. Pero no, como no lo pudieron hacer, ahora espérense 40 años y ustedes ninguno la va a ver, sino que las van a ver sus descendientes, sus hijos. Yo me pongo a pensar a veces que, bueno, ¿qué hubiera pasado? Eso no está escrito en la Biblia, ¿no? Pero voy a darme ese permiso a veces. No sé si ustedes a veces lo hacen. ¿Qué pasaría si el pueblo, el Señor no hace eso y el Señor permite que ese pueblo pase a la tierra prometida? ¿Qué hubiera pasado? Hay muchas teorías. Incluso en el libro de Números está. Yo digo que de todas maneras los hubieran exterminado. Voy a decir por qué. Porque de todas maneras ellos no tenían posibilidades de hacerlo. Porque efectivamente ese pueblo era más grande, era más poderoso, se lo voy a poner así. Ellos tenían ejércitos de combate. Los otros eran pueblos del desierto que venían de ser esclavos. Ellos no tenían un ejército convencional para la época ni siquiera. Claro que tenían, estaban en desventaja y estaban por debajo de las posibilidades. Yo digo que si ellos pasan, los aniquilan. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no le creía a Dios. De todas maneras los hubieran aniquilado. Porque ellos ya ahí estaban demostrando que ya no creían en Dios. Y si usted hace, mire, y les voy a decir una cosa, hermano. Que a mí me ha pasado. Si yo hago las cosas y no creo en Dios, así no funciona. Que nosotros somos cristianos y creemos en Dios. Y tenemos que tener fe para agradar a Dios. Si ese pueblo pasa, lo exterminan porque es un pueblo sin fe, es un pueblo que habla mal. Cuando él habla, expresa lo que tiene en el corazón y lo que tiene en el corazón no es fe. Es un pueblo que estaba pensando en posibilidades.
es un pueblo que estaba pensando en lo que ellos podían hacer. Es un pueblo que estaba razonando cada paso que daban. Y una estratega, una persona que hubiera planificado esa entrada del pueblo de Israel, una estratega militar que hubiera entrado en ese pueblo de Israel, le dice: no lo hagan. No lo hagan porque no estamos en condiciones de vencerlos. No lo hagan porque es que usted no tiene los recursos para poder entrar a esa tierra. No lo hagan. No es el momento. Pero como con Dios las cosas no son así. Con Dios usted no piensa en posibilidades. Con Dios no piense que usted tiene todo a su favor, y con Dios no piense que usted tiene todos los recursos. Porque con Dios nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Ese pueblo habló mal. Ese pueblo expresó lo que tenía. Pero ¿qué pasó? De ese pueblo había 2 varones, Caleb y Josué. Esos 2 varones fueron los únicos que dijeron: vamos para allá. Fueron los únicos que dijeron: les vamos a ganar, porque Dios está con nosotros. Fueron los únicos. ¿Y saben qué? Fueron los únicos 2 de esos millares de israelitas que poseyeron la tierra. Ellos tuvieron allá propiedad. Incluso Caleb a sus 80 años decía: tantos eran mis fuerzas cuando tenía 40, tanto mis fuerzas ahorita que tengo 80. Y le dijo a Josué: déjeme subir a ese monte que yo voy para allá, porque mi Señor me dio una promesa y ese monte es mío, a los 80. Y era un hombre de fe y era determinado. Y él no tenía las de ganar, como dicen, humanamente. Pero estaba con Dios. ¿Y con Dios somos qué? Mayoría. Usted puede estar solito, pero usted no está solo porque está con Dios. Usted es mayoría. Y ese pueblo, mi hermano, ese pueblo sufrió 40 años y tuvieron que exterminar, o sea, se tuvo que morir toda esa generación. Únicamente Caleb. ¿Por qué? Porque sabían, o sea, ellos sabían que Dios estaba con ellos y ellos hablaron, vuelvo a repetir, hablaron lo que estaba dentro de su corazón. Hoy, yo no sé, pero yo quiero que ustedes hagan un ejercicio, que se trasplante en ese corazón. Porque yo sé que muchos de ustedes pueden estar pasando por situaciones complejas, en las que no tienen posibilidades, en las que no tienen todos los recursos, y que puede ser que las cosas no estén diciendo que ustedes vayan a alcanzarlo, y que algunos le hayan dicho que no lo van a alcanzar. Pero si Dios les habla y les dice que háganlo, háganlo. Porque así como lo hizo Josué y lo hizo Caleb, mi Dios se movía en ese tiempo y se mueve ahora. Yo no lo veo muy lejos, esa historia de Israel yo no la veo muy lejos de mi vida. Yo la veo aquí en Australia, la veo más. Porque yo veo la mano poderosa de Dios haciendo cosas que no debieron ocurrir. Yo veo la mano poderosa de Dios también en muchos procesos de ustedes que el Señor comienza a hacer cosas y comienza a estar ahí, a pesar de que no es lo más normal. ¿Qué es lo más normal? Que usted venga a un país porque usted tiene todos los recursos. Es que nosotros somos osados porque a veces ni hablamos el idioma y nos venimos en el nombre de Jesús. Aquí lo aprendemos. Ay, Dios mío,
Y estamos en esa batalla y vamos para adelante, pero con fe. Otro dice, yo no me voy allá hasta que yo no hable inglés al 100%. Yo no me voy allá hasta que yo pueda tener todos los ahorros para vivir allá 1 año y medio, 2 años. Mi hermano, nosotros a veces tenemos que hacer las cosas es con las uñas. Yo no sé si es su caso, pero de pronto ustedes, como les digo, hay más pudientes acá y lo pueden hacer. Pero Dios quiere que se muevan usted y que me mueva yo en medio de lo que toque moverse y que hablemos bien las cosas. ¿Por qué? Porque nuestras palabras son efecto de lo que está en nuestro corazón. Y Dios quiere que usted entre a esa tierra. O Dios quiere de usted que deje esa versión suya atrás. Una versión que no creía, una versión que no era capaz, una versión que te decía que no puedes, una versión que hasta que no esté todo, no esté, entonces no puedo seguir adelante. Miren, lo que hizo Dios en realidad con el pueblo es que Él dijo, yo a este pueblo no le pude cambiar el corazón. No se lo pude cambiar. Este pueblo no se lo pude cambiar. Ya no había nada más que hacer. Cuando Dios le dio ese dictamen total, que ya dijo, ya estas personas no me pueden ver la tierra prometida, fue porque Dios ya se dio cuenta, esta persona ya no va a cambiar. Él ya lo determinó y se dio cuenta. Y dijo, no, ya no puedo más con ellos. Necesito otra versión. Por eso sus hijos son los que van a poseer la tierra, porque ellos sí son una versión reseteada. Ya no pude cambiarlo, a esta generación no les pude hacer reset. Ya vinieron de fábrica así y van a salir así, van a seguir. Por eso fueron sus hijos. ¿Por qué? Porque esa nueva versión del pueblo de Israel sí creía en Dios y estaba dispuesta a hacer las cosas que Dios quería. Por eso yo les digo a ustedes, miren en qué versión estamos. Yo a veces, yo miro mis versiones, a veces uno de la vida. Yo tenía una versión 1.1, que era antes de conocer a Cristo, una versión maluca. Ya después conocí a Cristo, ya soy la versión 2.0, soy como ChatGPT, ya ha evolucionado. Ahorita, yo aquí en Australia me doy cuenta que Dios está tratando en mi vida y yo sé que está también tratando en la vida de muchos acá. Y está sacando ya no la versión 2.0 cuando conocí a Cristo, ya estoy sacando la versión 3.0. Es una versión nueva. Es una versión que cree más. Es una versión que confía. No en lo que puedo hacer, porque yo aquí en Australia no puedo hacer mucho. Pero yo sé que Dios es el que puede hacer. Y yo sé que Dios, en medio de este proceso, a muchos los está tratando y les está doliendo. Algunos están diciendo, uy, no, pero o sea, ¿yo qué vine a hacer? ¿Quién me mandó? Pero yo creo que Dios en medio de todo está sacando nuevas versiones de ustedes. Ya algunos irán en una versión ya 4, 5. Pero Dios, escúchenme, no los va a dejar hasta que ustedes no saquen esa nueva versión. Miren, ese pueblo pasó 40 años para sacar la nueva versión. ¿Cuánto tiempo voy a tener que pasar el Señor para que haya una nueva versión de mí? No lo sé. Lo único que sé es que yo quiero amoldarme a lo que el Señor me quiera hacer conmigo, porque yo no quiero que dure mucho el tema tampoco del desierto. Porque yo sé que Dios es tan bueno
que él con nosotros no dice, no, a usted me tocó hacerlo a un lado, usted ya no. Yo sé que lo que Dios está queriendo de ustedes es otras cosas. Y cada uno sabe, porque es que Dios es tan maravilloso. Porque Dios demanda de cada uno cosas nuevas. No es lo mismo. El que entró a los caminos de Dios y creyó que todo iba a ser igual, está mal. Porque Dios está queriendo de ti cosas nuevas, creciendo. De gloria en gloria. De aumento en aumento. Porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Aleluya. Para que se manifieste la gloria de Dios de una manera más especial y más poderosa. Necesitamos otras versiones. Yo no me conformo con la versión que tengo ahorita. Yo no sé si ustedes se conformen. Porque a Dios le gusta la gente inconforme. ¿En qué sentido? No con Él, sino la gente que busca más, la gente que quiere más, la gente que quiere llegar más allá. Y no vas a poder llegar más allá donde Dios quiere que tú estés hasta que no venga la nueva versión. Esa nueva versión va a hablar diferente. Esa nueva versión tiene que pensar diferente. Esa nueva versión va a tener más fe y va a ser más segura, porque ya no va a creer en lo que puede hacer, sino en lo que Dios va a hacer. Yo prefiero creer en lo que Dios va a hacer que en mis fuerzas, porque yo me canso y yo sufro a veces, pero Dios no se cansa y Dios no sufre. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Por eso, en el proceso que usted esté pasando en este momento en su vida, dele la gloria a Dios, porque Dios está sacando la nueva versión. Nueva versión. Gloria a Dios. Que el Dios Todopoderoso, el que creó todo lo que existe, el universo, las estrellas, los soles, los planetas, las galaxias, el Dios inconmensurable, ese Dios tan poderoso, pueda hablar conmigo. Ese Dios tan majestuoso pueda escucharme. Que Él es extraordinario en que me diga que soy su hijo. Que me diga esas palabras, que soy su hijo. Su hijo. La relación más cercana, la relación más íntima, la relación más hermosa que existe, que yo pueda ser su hijo, que aunque he cometido tantas faltas, que aunque he cometido tantos errores, que no merezco que ni siquiera me conteste, ni que me hable, y me dice su hijo. Y Él me dice, hijo mío, te amo. Y me dice, te quiero. Y he tenido paciencia y te he esperado estar contigo a solas, tú me hables, que tú me digas que es que soy tu padre. No puedo comprender cómo el Señor es tan bueno conmigo. No
puedo comprender. Pero nuestro Dios es así, grande en misericordia, y su corazón no lo podemos ni siquiera entender. Y en tu palabra está escrito, Señor, que nada nos podrá separar de tu amor, ni lo creado, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades. Nada podrá separarnos de Él. Pero Él quiere de ti que tú le entregues su corazón. Y no una parte, no un porcentaje. Él quiere todo de ti. Él te quiere por completo a ti. Pero no, con Dios no es malo entregar. Con Dios, cuando tú entregas, eres completo. Ahí donde estás, entrégale todo al Señor. Entrégale todo. No lo entregues con reservas, porque Él no se reservó nada. No le entregues pensando en qué dirán, porque Él entregó a su Hijo. Cristo derramó su sangre. No le entregues con miedo, porque con Él no tienes que temer nada. Entrégale todo tu ser. Entrégale tu vida. Entrégale tus sueños. Entrégale tu familia. Entrégale tus problemas a Dios. Que Él es más que suficiente. Es más que suficiente. Gloria a Dios. En la palabra del Señor, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 26, dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por favor, pueden pasar al frente. Toda aquella persona está en libertad de hacerlo o de no hacerlo. Pero tenga muy en cuenta que esto que estamos haciendo es un símbolo tan poderoso y tan fuerte, porque le estamos diciendo al Señor: creemos en que tú entregaste a tu Hijo, creemos en tu sangre que es poderosa, creemos que tú te estás moviendo con poder y con gloria. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por favor, tome el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por favor, tome el vino. Señor, gracias, gracias te damos. Te damos gracias por esa sangre, Señor, por la cual podemos ser hijos llamados hijos, por la cual ya no somos esclavos, por la cual conocemos la verdad de Cristo. Gracias, Señor. Gracias.